Queridos televidentes, le presentamos la primera noticia del día. Estadio Preagrícola se remota a unos 40.000 años, época en la que se produjeron migraciones procedentes de Asia. Para más información, estamos en contacto contigo, Vanessa. El periodo de las culturas prehispánicas se halla dividido en 3 estadios o etapas. Preagrícola, caracterizado por la presencia de culturas nómadas. Agrícola incipiente, que da origen a la agricultura, a la ganadería, a la domesticación de los animales y por ende al desarrollo de las primeras aldeas. En este estadio evolucionaron 2 pueblos andinos, Huancarani y Chiripas. Agrícola desarrollado, marcado por el surgimiento de las primeras ciudades y luego de grandes imperios. Los pueblos más representativos de este periodo fueron Tiahuanaco, señoríos aymaras, Moyo, Imperio Incaico y Mox. Me pasé. Muy buenos días. No veo, Dios mío, no veo. Iremos a un corte comercial. Nos vamos a una pausa. No se despeguen de nuestra pantalla. Ya volvemos. Hemos llegado al final de las noticias. Gracias por su atención. Que tenga buen día. ¡La luz! ¡Oye, Queridos televidentes, le presentamos la primera noticia del día. Estadio Preagrícola se remota a unos 40.000 años, época en la que se produjeron migraciones procedentes de Asia. Para más información, estamos en contacto contigo, Vanessa. Gracias, Joanny. Así es, estadio preagrícola. Los primeros habitantes de nuestro territorio se dedicaban a la caza, la pesca, la recolección y al pastoreo. Hace 20.000 años, estos pueblos nómadas arribaron a nuestro territorio asentándose en diferentes regiones. Los primitivos habitantes de la zona andina se enfrentaron a una naturaleza hostil que puso a prueba su capacidad de adaptación. Por otro lado, estudios geológicos confirmaron que hace aproximadamente 12.000 años la extensión del lago Titicaca era mucho mayor a la actual. Hacia el sur se encontraba otro gran lago llamado Tauca, que unía una extensa región desde el lago Popó hasta el Salar de Uyuni. También hace unos 7.000 años hubo una intensa sequía que provocó la disminución del volumen de agua del lago Titicaca y la desaparición del lago Tauca, quedando en esta zona los lagos Popó y Uruburu, además de los salares de Coipasa y de Uyuni. A continuación, le cedemos la palabra a nuestra querida colega Yamile, que nos tiene más información importante sobre el estadio agrícola incipiente. Gracias, Joanny. Muy buenos días. El estadio agrícola incipiente. Su inicio se sitúa como promedio a los 7.000 años antes de Cristo y se prolonga hasta los primeros siglos de nuestra era. La característica más importante de este periodo fue el descubrimiento de la agricultura, de la ganadería y de la domesticación de animales. La revolución agropecuaria permitió al ser humano convertirse en sedentario, dando origen a las primeras aldeas, al desarrollo de la cerámica y al trabajo de los metales. La economía siguió siendo de subsistencia. En este estadio evolucionaron 2 pueblos andinos, Huancarani y Chiripa. Huancarani, al norte del lago Popó. Su existencia se ubica entre el año 1200 a.C. y el siglo II de nuestra era. Entregados a la agricultura y al pastoreo de camélidos, conocieron el manejo del cobre, la escultura lítica y una precaria alfarería. Chiripa, al sur del lago Titicaca. Su origen se sitúa entre el siglo XIV a.C. hasta los primeros años después de Cristo, formada por agricultores y pescadores. Conoció el manejo del cobre y desarrolló una cerámica rústica. Su desaparición se halla vinculada a la expansión de Tiahuanaco. Iremos a un corte comercial. Enseguida volvemos.
A ver, yo estoy filmando. Se encontraba otro gran HP. Ay, no. Esta parte de armado. Hasta aquí, hasta donde termina. Conductora. ¿Cuánto es? ¡Conductora! ¡Ali! Hubo una intensa sequía que provocó la disminución del volumen de agua del lago Titicaca y la desaparición del lago Tauca, quedando en esta zona los lagos Popó y Ururú, además de los salares de Coipasa y de Uyuni. Desarrollado, marcado por el surgimiento de las primeras ciudades y luego de grandes imperios. Los pueblos más representativos de este periodo fueron Tiahuanaco, señoríos aymaras, Moyo, Imperio Incaico y Moxo. Continuamos con nuestra última noticia, el estadio agrícola desarrollado. Estadio agrícola desarrollado. Su origen aproximado se ubica entre el año 2000 a.C. y se prolonga hasta el siglo XVI después de Cristo. Lo más significativo fue su desarrollo de la agricultura, lo que permitió el tránsito de una economía de subsistencia. La pirámide social tenía en la cúspide a guerreros y sacerdotes, en la base al pueblo obligado a pagar tributo con parte de su producción y de su trabajo, mientras que al medio se hallaban especialistas en arquitectura, escultura y cerámica. Uno de los pueblos representativos es Tiahuanaco. La cultura tiahuanacota conoció tres etapas: aldeana, urbana e imperial. Etapa aldeana. En este periodo, la vida tiahuanacota giró en torno al cultivo de la papa y la oca y al pastoreo de camellos. Etapa urbana. La agricultura se desarrolló debido al sistema de camellones, denominados sucacollos. La metalurgia se diversificó: cobre, estaño, bronce. Por su parte, la cerámica adquirió mayores rasgos estéticos en los llamados querus. La ciudad ceremonial de Tiahuanaco presenta dos áreas definidas: Acapana, Calasasaya y Pumapunku. El complejo Acapana-Calasasaya consta de las siguientes áreas: Acapana, pirámide escalonada de 7 plantas de 18 metros de altura. Templete semisubterráneo, es un patio rectangular hundido. Calasasaya, conocido como el Templo de las Piedras Paradas. Cantataita, se encuentra al este de la pirámide de Acapana. Putuni, conocido como el Palacio de los Sarcófagos. Quericala, amplio patio rodeado de cuartos. Pumapunku o Puerta del Puma es una pirámide de 3 plataformas. Etapa imperial. Tiahuanaco conoció un sostenido proceso de expansión que concluyó abruptamente más o menos el siglo XIII. Se estima que este imperio tuvo una extensión aproximada de 600.000 kilómetros cuadrados y una población de unos 3.600.000 habitantes. Hacia el siglo XIII, dos factores podrían haber desencadenado un colapso y desaparición: una intensa sequía que asoló la zona altiplánica y le arribó de dos nuevas culturas, aymara y quechua. Señoríos aymara. Los señoríos aymaras se desarrollaron entre el siglo VIII y el siglo XV después de Cristo, principalmente en la región altiplánica y en los valles orientales, en manos del poderoso y extrañamente desaparecido Imperio Tihuanacota. Algunos de estos pueblos son Canchis, Canas, Collas, Lupacas y Omasuyos en el altiplano norte, Carangas y Sorasoras en el altiplano central, Chichas en el altiplano sur, Charca en los valles orientales. La economía aymara estuvo asentada en la propiedad comunitaria de la tierra denominada Ayllu y en el sistema comunitario de trabajo conocido como Ayni. Las diferencias sociales no se hallaban tan marcadas como en Tihuanaco, pero sin duda se trataba de sociedades clasistas. Cada señorío se encontraba a cargo de un curaca, mientras que cada Ayllu se hallaba bajo la autoridad de un hilacata. Un rasgo distintivo de los señoríos aymara fueron los llamados yulpares, necrópolis hechas en adobe o en piedra, y las fortalezas erigidas en piedra denominadas pucaras.
fueron conquistados por el Imperio Inca a mediados del siglo XV, no sin antes ofrecer una larga y sangrienta resistencia. Moyo. Cultura Moyo, cuyo rasgo más importante es la ciudad de Iscanguaya, ubicada en el cantón de Aucapata, provincia de Muñecas del departamento de La Paz. Se conoce que su economía estuvo asentada en la producción de maíz, que desarrolló la tecnología de cultivos escalonados y que contaba con avanzados conocimientos en geometría, arquitectura, topografía e ingeniería. Fue una cultura sorprendente, cuya característica más importante aún continúa en el misterio. Imperio incaico. Los historiadores han dividido el estudio del Imperio incaico quechua en dos periodos. Legendario, conocido gracias a la tradición oral, tuvo su origen en el siglo XII y concluyó el año 1438. Experimentó la transformación de aldea en centro urbano. Histórico, conocido gracias a registros escritos, se desarrolló de 1438 a 1532, año del inicio de la conquista española. Su característica central fue el sostenido proceso expansivo. Los sangrientos procesos de conquista dieron lugar a un poderoso y amplio imperio con base en el Cusco, formado por 4 regiones denominadas Suyo: Chinchasuyo al norte, Contisuyo al oeste, Antisuyo al este y Collasuyo al sur, hoy Bolivia. En 1525, a la muerte de Huayna Cápac, sus 2 hijos, Huáscar y Atahualpa, se enfrentaron a una sangrienta guerra por el control del vasto imperio. Culturas del Oriente. Los llanos de Moxo, cultura sorprendente y misteriosa, incluso de mayor antigüedad y posiblemente de mayor desarrollo. A esta cultura se debe la edificación de miles de lomas artificiales, además de canales de riego, terraplenes, diques y otras edificaciones que denuncian un importante dominio en la actividad agrícola y de una compleja organización política. Su desaparición aún es un misterio. Nos vamos a una pausa. No se despegue de nuestra pantalla. Ya volvemos. Yo no nada de tu cara. Ni la mires a Noelia. Ni me mires a mí. Muy buenos días. ¿Sí? O más atrás, te pongo. Más atrás, ¿no? Ya ni hace todo. Fíjate que el cover se ve la misma. ¿Por qué la sacas? No está bien. Porque aquí, mira, tengo esa mierda. Ya, oye, en serio. Manda saludos, ya mira. ¡Pausa el video! Nos vamos a una pausa. No se despegue de nuestra pantalla. Ya volvemos. Perdón. ¡Guasca! ¡Vas a llevar, oye! ¡Guasca! ¡Oye! ¡Ubicate ya! Ok, Vanessa. Oye, espera, que estamos terminando la Ella es la última. Cámara, acción. Ya. A continuación le presentamos las siguientes entrevistas realizadas por nuestras colegas en la ciudad de Montero. Buenas tardes, señor. ¿Por qué cree usted que necesitamos saber sobre las culturas de Bolivia? Bueno, el tema de la cultura es muy importante porque prueba de ello tenemos, por ejemplo, que la Constitución Política del Estado, la nueva Constitución Política del Estado precisamente se basa en una nueva propuesta
de la constitución de todo un país, ¿no? Es ahí la importancia, porque esta influye pues en las normas, influye en nuestra madre constitución, como es el caso de la nueva que se ha hecho en Bolivia. Es así que pasamos de ser una república a ser un Estado plurinacional. El fondo del tema de plurinacional significa una diversidad de cultura que existe y que son reconocidas en nuestra Constitución, aunque de manera personal el tema, no soy partidario de la idea de que se tenga que hacer diferencias por tema de cultura en una nación, porque al final de cuentas, seamos guaraní, seamos aymara, seamos quechua, en el fondo somos seres humanos, ¿no? No me parece muy apropiado marcar mucho el tema de hacer diferenciación por el tema de raza o cultura. Por eso es que yo sostengo que básicamente y en esencia todos somos creación de Dios y somos seres humanos, más allá del tema cultural. Pero de todas maneras, nuestra Constitución Política del Estado ha reflejado una nueva condición en nuestro país, de tal manera que se llama así, Estado plurinacional, y eso está reflejado en nuestra nueva Constitución Política del Estado. En nuestro país se reconoce en nuestra Constitución el tema, por ejemplo, hablando de la cultura, el idioma, que es parte de la cultura de toda nación. Es así que nosotros tenemos, por ejemplo, en el artículo 5 de la Constitución, que habla de los aymaras, Araona, Baure, Besiró, Canichana, Cabineño, Yacubaba, Chacobo, Chimán, Eja, Guaraní, Guarazugüe, Guarayú, Itonama, Leco, Machajuyay, Callaguaya, y así una serie de culturas que están descritas aquí, ¿no? Por lo tanto, es ahí, digamos, una de las cosas más importantes de la cultura que están precisamente reflejadas en nuestra Constitución. Por lo tanto, podemos decir que la cultura marca y define también nuestra norma y, por lo tanto, nuestra manera de vivir. Muchas gracias. Hemos llegado al final de nuestras noticias. Gracias por su atención. Que tengan un buen día. High like a pyramid.